la bienvenida a Cinema 14 en Grande, el espacio de Canal 14 donde hablamos de lo mejor de la cinematografía mundial y nacional. Esta semana les invitamos a descubrir con nosotros los secretos de Soy Frankelda, la primera película en México animada cuadro por cuadro y que cuenta la historia de una escritora fantasma. Sus directores nos platican en entrevista el proceso creativo y el arte del stop motion, una forma de hacer cine 100% artesanal y que se ha convertido en una especialidad de la animación mexicana. Y como no hay mejor mes que noviembre para los monstruos y las pesadillas, hablaremos de Frankenstein, la película que Guillermo del Toro soñaba con hacer desde que era niño y que este fin de semana llega finalmente a las plataformas digitales. También tenemos para ustedes los destacados del Mórbido Film Fest, festival de cine de terror en la Ciudad de México, además de una recomendación cinematográfica muy interesante, la unión de Robert Pattinson y Jennifer Lawrence en Mátate, Amor, una película desatada que nos invita a perder el juicio. Mucho cine inquietante y de terror hoy en Cinema 14 en Grande. En los talleres de Cinema Fantasma, estudio de animación 100% mexicano, los sueños y las pesadillas se construyen a mano. Allí, cada segundo de película equivale a decenas de fotografías y cada movimiento, por mínimo que sea, toma horas en materializarse. Así se hizo Soy Frankelda, el primer largometraje mexicano realizado en stop motion, una técnica de animación que consiste en crear la sensación de movimiento a partir de imágenes y elementos estáticos. Yo lo que quiero es ser escritora. Ya crecerás. Es el relato de dos mundos, el mundo de la existencia y el mundo de los sustos. Las pesadillas que escribes ya no asustan a los humanos. Sin nuevas pesadillas, el plano morirá. Quiero traer a una escritora humana. ¡Blasfemia! ¡Qué locura! ¡No puede haber dos pesadilleros reales! Necesito tu ayuda. Permite que te muestre mi reino. ¿Cómo vamos? Susto. Dirigida por Arturo y Roy Ambrís, fundadores de Cinema Fantasma, la película cuenta la historia de Francisca, una joven escritora del siglo XIX que desafía los límites impuestos a las mujeres de su época. Rechazada por el mundo literario, adopta el seudónimo de Frankelda y se adentra en el Topus Terrentus, un universo espectral habitado por pesadilleros que escriben y se alimentan del miedo humano. Allí, Frankelda conoce a Erneval, un príncipe que la invita a escribir pesadillas novedosas. Pero eso inevitablemente le genera una rivalidad con Procustes, el antiguo pesadillero real. Frankelda deberá lidiar con esta enemistad y encontrar su propia voz creativa, esa que hasta ahora le ha sido negada. Con Guillermo del Toro como productor, la animación es una precuela y secuela de la serie animada Los sustos ocultos de Frankelda, que se puede ver en HBO Max. Pero su alcance va más allá. Al ser el primer largometraje mexicano de este tipo, Soy Frankelda hace historia, al dejar claro el potencial de la animación mexicana. En ella, todo fue construido a mano. Más de 200 marionetas, 50 sets y criaturas inspiradas en la mitología y la historia del país. En una industria que se sobrecoge ante las amenazas de la inteligencia artificial, el stop motion encuentra resistencia en su vocación artesanal. Además, Soy Frankelda también pone al centro de su relato a la experiencia creativa femenina. Para su personaje principal se inspira en figuras como Mary Shelley, autora de la famosa novela Frankenstein, y en las barreras que históricamente han enfrentado las mujeres para ser tomadas en serio. En el fondo, Soy Frankelda no solo habla de escribir con valentía, sino de animar con el alma. Frankelda, te presento a mis padres. Es un honor conocerlos. Bienvenida, mi niña. Muchas gracias. Soy Frankelda, la historia de una escritora que lucha por encontrar un espacio para su voz y para su creatividad, es un parteaguas en la industria cinematográfica nacional. Y para platicarnos más sobre ella y sobre el arte de hacerle un espacio a la propia creatividad, están con nosotros sus directores Arturo y Roy Ambrís. Muchas gracias, Arturo y Roy, por estar con nosotros en el Foro de Cinema 14 en Grande.
Nada, es un gusto para nosotros estar por acá. Gracias por la invitación. No, y preséntenos a quién. También tenemos al talento de la película aquí. Preséntenos, por favor, a quién tenemos aquí con nosotros. Sí. Acá tenemos a Erneval. Él es el príncipe de los sustos y es como el coprotagonista de la película. Y por allá tenemos a la mismísima Frankelda, la protagonista, la escritora mexicana. Y pues es muy bonito viajar siempre con ella por todos lados. Sí, están brillando en sociedad ahorita en estos días, ¿verdad? Así es. Oigan, permítame que nos remontemos un poquito al inicio, porque para quienes no saben, el stop motion es todo un arte, ¿no? De perseverancia, de artesanía. Hacer una película como esta toma años, ¿no? Entonces, platíquenos un poquito del génesis de Soy Frankelda. ¿Cuándo comenzó el sueño? Pues con Frankelda llevamos ya bastante tiempo. Todo nace cuando Warner nos pide un piloto, que si teníamos una idea para hacer algo de terror. Y pues desarrollamos el pitch en una semana. Queríamos una cuentacuentos que contara en cada capítulo una historia de terror diferente. Y empezamos a pensar en quién sería el cuentacuentos. Y decidimos que queríamos que fuera una escritora mexicana fantasma, que de alguna forma no pudo contar sus historias cuando estaba viva. Esa era la idea original, y regresa como fantasma a seguirlas contando. Y eso viene originalmente en una gran inspiración en Mary Shelley. Mary Shelley tuvo que publicar su Frankenstein con el seudónimo de su esposo. Entonces pensamos, híjole, imagínate, Mary Shelley lo logró al final de cuentas, y todos sabemos, pero cuántas mujeres en esa época seguro eran igual de talentosas y no lo lograron. Y ahora imagínate en México, en esa época donde el machismo, o sea, todavía sigue muchísimo, pero en esa época era todavía más terrible. Y ahí fue cuando nació Frankelda, el personaje. Y de ahí ya se fue desarrollando todo la génesis de este universo de Frankelda. Más o menos, ¿cuándo fue eso? ¿Hace cuánto? ¿Cuánto llevamos ya de eso? Creo que el proyecto arrancó hace casi 7 años. Primero fue la serie de televisión, se estrenó en el 2021. En creo. HBO Max, ¿no? Podemos ver esos episodios. Exacto. Y luego ya, estos últimos años fueron 100% de hacer esta película. Largometraje. Largometraje, es nuestra primera película. Y también es el primer largometraje stop motion hecho en México. En México. Ya tenemos de años para acá, una tradición, una escuela del stop motion en México, ¿no? Se habla de estos cineastas de Guadalajara, el Taller del Tucho, etcétera. O sea, ya tenemos una escuela. ¿Por qué nos tomó tiempo para lograr un largometraje, para que las personas puedan dimensionar? Que obviamente hacer cine en México no es fácil, ¿no? Claro. Pero la animación y luego en stop motion, ¿por qué tomó tiempo para llegar al primer largometraje en stop motion? Yo creo que como bien dices, en México hay muchísimos artistas que hacen esta técnica de animación. Cada quien ha ido siguiendo como sus procesos, con sus propios proyectos. Obviamente el cortometraje es un formato cinematográfico increíble que se puede explorar mucho. O sea, solo puedo hablar como de nosotros, y es que para Roy y para mí, por las cosas que leemos, las cosas que vemos, el cine que nos gusta, no queríamos hacer cortos. Queríamos llegar a película lo más rápido posible, y aún así pues tardamos 14 años. Hablando porque quiero también dar una idea de la magnitud, ¿no? De todo el trabajo que hay detrás. ¿Cuántas personas trabajaron entre artesanos, pintores, diseñadores, ¿no? Porque además es un arte de muchas disciplinas que se unen para hacer una figura, ¿no? Como esta. ¿Cuántas personas trabajaron en la película? Diario éramos 100, 120 personas, pero como dices, contando a más personas del equipo de post que se las rifaron y estaban en muchos estados, los músicos, el talento, los actores. La película sube a más de 200 personas, orgullosamente mexicanos, trabajando para poder sacar esto adelante. Y aparte también es la primera película de prácticamente todas las personas en el equipo, o sea, animadores, personas de construcción, de marionetas. O sea, sí hay uno que otro que había estado en otra producción live action con humanos, pero es la primera vez para todos. Entonces es como un gran equipo
ensueño, de talentos. Oigan, y también lo platicábamos fuera del aire, la historia de Mary Shelley y de Frankelda, la verdad es que sí toca un nervio, herida, ¿no? Como mujeres, ¿no? También, pero también siento que, pues, los creativos en general, ¿no? Esta mujer que no le publican sus historias, ¿no? Y tiene que hacer esa lucha por hacerse un espacio. Y bueno, en la serie, pues, ni siquiera le dieron chance, tuvo que regresar después de la muerte, ¿no? Para contar sus historias. ¿Ustedes se ven en Frankelda? Sí, definitivamente Frankelda nos representa mucho. Nos ha costado mucho trabajo poder contar esta historia, hacer nuestras películas. Y en este medio hay personas que te ayudan muchísimo, increíbles. Hay una comunidad bien bonita de animación, de no solo stop motion, o sea, 2D, 3D, somos todos amigos. Pero también hay algunos productores que te cierran puertas, ¿no? Y que alguna asesoría en específico nos dijeron, ya dejen de soñar con hacer películas, no se puede. Estamos aquí nosotros intentándolo. Entonces, esa frustración de esos obstáculos se los pusimos a Frankelda y es su personalidad, porque queríamos que Frankelda representara a todos los freaks marginados, creativos, que siempre desde la escuela, desde la primaria, te regañan por dibujar y por no ser el más astuto en matemáticas y no se dan cuenta de que lo que están haciendo es igual de impresionante que saber hacer cálculo mental rápido, ¿no? Entonces queríamos hacer como una guardiana, una guía de todas estas comunidad mexicana creativa que no siempre se le ve bien lo que hace o se le cuestiona por qué te dedicas a algo creativo. Pero eso sí, si ganan premios todos les aplauden, ¿no? Pero cuando están empezando, les frenan y no se puede. Entonces, para todos ellos es Frankelda. Y hablando de personas que te impulsan y que a lo mejor son capaces de prender ese motor interno cuando te está fallando y anda así como... Guillermo del Toro es padrino de esta película. ¿Qué tan clave fue él en el camino de Frankelda? Llegó, siempre lo decimos, es como Gandalf del Señor de los Anillos, el mago. Llega en el momento en que lo necesitábamos. Guillermo nos ha apoyado desde hace 10 años con nuestro primer corto Revoltoso. Siempre nos ha guiado desde entonces, pero en específico en Frankelda. Platicamos con él un par de veces durante la producción, pero fue hasta este año cuando ya la acabamos, se la mostramos. Teníamos muchas dudas de la distribución, muchas preocupaciones porque hacerla de forma independiente de la película pues genera muchas deudas, ¿no? Para poder sacarlo de préstamos y demás. Entonces, desde febrero para acá, nos ha guiado, nos marca diario, nos platica y es un gran guía artístico, pero también moral. Porque muchos creen que el Guillermo va a tronar los dedos y te va a caer dinero, pero donde más ayuda a Guillermo es en marcarte diario y decirte cómo estás, cómo te sientes, van a salir de esta, sigan adelante, aférrense a mí, yo les voy a ayudar hasta que salgan de esta, porque yo sufrí como ustedes. Entonces nos invitó a Londres a ver cómo grababa la música de Frankenstein con Desplat, también a Canadá para la mezcla sonora, y pues mucho de lo que aprendimos de cine y de la vida, de todo con él, que ha sido increíble esta relación que hemos tenido con él en este año. Decidimos reeditar la película y todo lo que hemos aprendido está en este corte que ya está en cines. ¡Wow! No, pues muchísimas gracias de verdad, Arturo Roy, por estar aquí con nosotros. Gracias por sus generosas respuestas y pues bueno, por traernos a los protagonistas de la película que creo que pues sí teníamos que tener acá. Muchas gracias por estar aquí y ojalá que le vaya muy bien a esta película que pues sí es un hito en nuestra historia de cine nacional. Ay, muchísimas gracias, en verdad. Muchas gracias. Nosotros vamos a un corte y volvemos con más en Cinema 14 en grande. Cinema 14. Regresamos. Cinema 14. Continuamos. Estamos de regreso en Cinema 14 en grande. Y hablando de Mary Shelley, la emblemática criatura de su novela Frankenstein llega nuevamente a las pantallas, solo que en esta ocasión es Guillermo del Toro quien la reimagina. 30 años le tomó al realizador tapatío cumplir el sueño de dirigir su propia versión, que llega finalmente este fin de semana a Netflix. I remember pieces. Memories of different men.
your name? Victor Frankenstein. En ella, Oscar Isaac es Victor Frankenstein, un inventor prestigioso con espíritu de artista que logra imbuir vida a una criatura a partir de la confección de distintas partes humanas. Jacob Elordi encarna al monstruo, un ser trágico, prácticamente inmortal, que es arrojado repentinamente y sin su consentimiento a un mundo desconocido. A partir de ese nacimiento, una escena primordial que Del Toro recrea de forma gráfica y sangrienta, los dos protagonistas habitan los roles de padre e hijo, el creador y la criatura. Pero Víctor es una figura paterna ensimismada, incapaz de cuidar, guiar o acompañar al ser que ha traído al mundo y que considera su obra de arte. Y aunque ambos deberán lidiar con las consecuencias de la ambición científica, su historia es más un drama filial que una advertencia en contra de los hombres con complejo de dioses. Guillermo del Toro ve en su adaptación otra oportunidad para mirar con empatía a la figura del monstruo, una idea que ha sido central en su filmografía. ¿Es posible encontrar belleza y humanidad en una criatura? Estrenada en la pasada edición del Festival de Venecia, Frankenstein es un espectáculo artesanal, de sets físicos, props pintados a mano y vestuarios que trascienden su tiempo. Sin mayores efectos digitales, explora la inocencia de un ser que no tiene cabida en el mundo y que ha sido condenado a vivir. Oscar Isaac y Jacob Elordi agregan un tono de melodrama paternal, poniendo peso en las heridas que se heredan de generación en generación. Ser un extraño, un inadaptado, un pez fuera del agua o un outsider es parte de la soledad que aqueja la existencia humana. Y también ha sido parte esencial de la filmografía de un cineasta mexicano eternamente enamorado de esos otros. Frankenstein tuvo un estreno limitado en salas del circuito alternativo, pero podrá verse en Netflix a partir de este 7 de noviembre. I demand a single grace from you. If you are not to award me love, then I will indulge in rage. Now, run. Jennifer Lawrence y Robert Pattinson combinan fuerzas y talento para llevarnos al límite en Mátate, Amor, la más reciente película de la realizadora escocesa Lynne Ramsay. Basada en la novela de Ariana Harwicks, la película inicia con una pareja joven que disfruta de su exclusivo frenesí. Sexo desbocado, emociones sin filtro y una vitalidad animal definen la vida en pareja de Grace y de Jackson, quienes parecen haber encontrado un refugio lejos del ruido urbano. Pero la pasión rápidamente da paso al nacimiento de un bebé, y con la llegada de la maternidad, Grace experimentará un quiebre, un cataclismo interno del que no solo seremos testigos, sino también cómplices. Lynne Ramsay nos ubica en primera fila para acompañar a la joven madre mientras experimenta una desintegración emocional y mental. Grace pierde el sentido de su realidad, pero en lugar de tratar de poner freno, deja que las emociones y su salvajismo prevalezcan por encima de todo lo demás. Compenetrada con su bebé, amamanta con la mirada vacía, se eriza como animal ante la simpleza doméstica y estalla en furia ante los intentos estériles de Jackson de ser útil. Jackson, por otro lado, intenta llevar una vida normal, pero para Grace y también para nosotros como espectadores, la cordura ha dejado de tener sentido. Con la fiereza de un cristal que estalla, Ramsay rompe así la imagen tradicional de la madre y nos enfrenta a otra,
Una mujer devorada por su mente, por su deseo y que se transforma en sentimiento puro. No hay caudal que la contenga. El resultado es una experiencia hipnótica, pero también una comedia negra, que sorpresivamente nos pone del lado de Grace en todo momento. En su crisis hay también una pequeña revolución, la de una mente que se descompone y la de una directora que por medio del cine está dispuesta a seguirla hasta las últimas consecuencias. Mátate Amor llegará a las salas de cine este 6 de noviembre. No te la pierdas. She don't like her eggs all runny. She looks down her nose at money. She gets it on like the Easter bunny. She's my baby, I'm her honey. I'm never gonna let her go. Cheryl mentioned that you're a writer. I don't do that anymore. Stuck for inspiration? I'm stuck between wanting to do something and not wanting to do anything at all. La oscuridad ha vuelto a caer sobre la Ciudad de México con una nueva edición del Mórbido Film Fest, el festival de cine fantástico y de terror que año con año nos trae lo mejor del género a nivel nacional e internacional. En esta ocasión, el encuentro celebra el miedo con 53 largometrajes y 45 cortometrajes que hasta el 10 de noviembre podrán disfrutarse en distintas sedes de la capital. Y una de las películas más esperadas es No me sigas, dirigida por Jimena y Eduardo García Lecuona, la primera producción mexicana de Blumhouse, el estudio responsable de éxitos como Huye o Actividad Paranormal. La exitosa compañía estadounidense especializada en el terror unió fuerzas con productoras nacionales para narrar la historia de un adolescente que realiza un peligroso encantamiento en su casa en un afán por convertirse en influencer. Protagonizada por Carla Coronado, No me sigas mezcla la obsesión digital de nuestros tiempos con rituales malignos, para demostrar cómo la exposición puede ser una forma de condena. Otro filme a destacar de la selección es la coproducción argentina y mexicana La Virgen de la Tosquera, de la directora Laura Casabé. Producto de la fusión de dos cuentos de la escritora Mariana Enríquez, la cinta reconstruye un verano sofocante del año 2001 en el conurbano bonaerense. Ahí, la llegada de una mujer experimentada y cosmopolita altera el equilibrio de Natalia, una adolescente que sucumbe a los celos y a la magia negra. Y para fortuna de los fans del género, la selección de Mórbido también incluye a La consentida de Tailandia, un fantasma para servirle, película que representará al país asiático en los próximos premios Oscar. Ganadora del Gran Premio de la Semana de la Crítica en Cannes, sigue a un hombre que descubre que el espíritu de su esposa muerta habita en una aspiradora. El humor absurdo se cruza con una reflexión sobre el duelo en esta historia de romance, polvo y sátira. Y si eres de los que prefieren el cine de persecuciones y criaturas feroces, entonces Primate, del británico Johannes Roberts, es para ti. En ella, un chimpancé doméstico se convierte en una bestia incontrolable tras una enfermedad, desatando una pesadilla filmada con efectos prácticos al estilo clásico. Mórbido Film Fest 2025 continúa unos días más en cartelera en sedes como la Cineteca Nacional, Cinépolis Diana, Centro de Cultura Digital y Cinemanía Loreto. Consulta su página web y redes sociales para revisar horarios y funciones.